Hola a todos. Este podcast, intento de programa de televisión, nace... Ya, pero bueno, no pongáis. Muy graciosa, lo más natural, como hablamos allá. Ya. Ya, 1, 2, 3. Bueno, este es un programa el cual parte de la idea de una llamada telefónica que me hace mi amiga presente acá, Javiera. Una conversación de amigas. Esa es la verdad. Sí. Y se nos ocurrió que podemos compartir estas reflexiones con ustedes, seres humanos del internet. Así que el día de hoy vamos a hablar... Pero espérate, hay que destacar que esta es una conversación que nace netamente de la espontaneidad humana. Esto no tiene ningún sentido científico. Aquí si hay gente que va a seguir nuestros consejos, nuestras reflexiones, les recomiendo que no lo hagan. Pero quiero que sepan que es una conversación natural entre dos mujeres desoladas. Sí, nosotros no somos psicólogas, no somos profesionales en otras áreas, pero esto nace desde nuestra experiencia y perspectiva. Tampoco somos abanderadas de ninguna especie de sector y personas neutras. Ok. Enfermas de la cabeza. Vamos a empezar con este primer concepto, que tiene que ver con la relación madre e hijo en la cultura chilena. Y específicamente con un concepto que nosotros denominamos mamitis chilensis. Así lo hemos diagnosticado desde nuestra profesión chasquilla desde el internet. Ese es nuestro concepto de hoy. Para comenzar, quisiera, Javiera, preguntarte, ¿cómo crees tú que influyen las madres en las relaciones amorosas de sus hijos varones? Es difícil la pregunta porque en realidad ¿cómo influye? ¿A qué te refieres? Si es positivo, si es negativo, bueno, eso no lo sabemos. Pero ya voy a hablar desde mi experiencia. Ya, yo pienso que cómo influye la madre al hijo es algo súper importante y me voy a ponerme un poco ñoña porque siento que en Chile la relación entre madres e hijos es súper afiatada. Y más que allá afiatada, es como un intercambio entre el rol del hombre de cuidar a la mamá, el rol de que la mamá es el centro de todo, lo que no digo que está bien o que está mal, conste. Solo digo que eso es lo que pasa por una cosa cultural. Bueno, y sin más también como remitiéndonos a un concepto también histórico donde las mamás siempre se han tenido que hacer cargo y también socioeconómico de las familias, entonces es súper heavy cómo influye la mamá en las relaciones de pareja, porque yo siento y he sentido en base a mis experiencias que al hombre le cuesta mucho desarraigarse de esta idea de que ya no comparte o ya no convive con la mamá. Y hace muchas veces que la mamá sea la protagonista de la relación cuando los protagonistas son ellos dos o tres, no sé, como el poliamor. Cómo se relaciona en el poliamor, pero a veces pienso que suele pasar que la relación de pareja como protagonista se desplaza por esta figura de la madre, sobre todo cuando son madres muy demandantes y cuando se han apoyado en los hijos siempre. Y yo creo que ahí empieza el conflicto, si es que lo vemos de esa mirada. Ahora quizá hay mamás que han sido más aporte de las relaciones y han sido la figura de los dos. ¿Quién sabe? Obviamente son experiencias de cada uno, pero yo pienso que desde la mía a veces tiende a que la madre es el hijo de mi pareja, la hija de mi pareja, o tiende a ser una figura muy vulnerable dentro de la relación y tiende de repente a desplazar la relación de pareja. Claro. No sé, ¿qué opinas tú en realidad? El día de hoy vamos a hablar de las relaciones que generan conflicto cuando hay una madre que, más que hacer el papel de madre, o le da a su hijo el papel de esposo o labores del esposo ausente, porque es muy común en la sociedad chilena que el padre sea ausente en la infancia o haya divorcio, entonces queda la vacante
que lamentablemente tiene que suplir el hijo y no lo hace en sentido romántico, sino que lo hace en un modo de asumir la responsabilidad de que ve a su madre de una forma vulnerable y le queda este papel, porque en otras culturas no se da tanto la ausencia del padre. Hay otros países en los cuales es muy poco común el divorcio, no tanto como en Chile, que tenemos también el papito corazón, que es un símbolo de nuestra cultura, el hombre que abandona a su familia, y de este resultado tenemos un hijo varón que tiene que asumir el rol de esposo prácticamente a nivel de responsabilidades. Y al final termina influyendo en el sentido de que él tiene que proteger a su madre, y cuando este hijo crece y tiene una relación de pareja, tiene que luchar entre cubrir las necesidades de su actual pareja o esposa y repartirse también para seguir cumpliendo la responsabilidad con su madre. Y creo que eso puede causar mucho conflicto porque no se tiene los límites bien definidos. Eso yo creo que va en lo que tú dijiste, y es súper clave los límites, porque a veces pasa que los hombres tienden a esta figura de madre, claro, yo te protegí, me debes la vida, te debo todo, yo te tuve, no sé. Pero como que el hombre como que siente mucha pena por su madre, entonces siente como una deuda histórica de que mi mamá me dio la vida, ¿cachai? Lo que no está mal, está bien devolver esa mano, pero a veces sobrepasan esos límites, ¿cierto? Yo pienso que cuando sobrepasan esos límites es cuando uno dice, ya, pues está bien que tu mamá esté en el supermercado a las 6 de la tarde, pero bueno, nosotros estamos en la playa disfrutando el poco tiempo que tenemos después de la pega y tú venís y me decís que va a ir en auto, viajar 2 horas porque tu madre te dice, bueno, ven a ayudarme con la bolsa del supermercado, ¿cachai? Claro. Como que ahí empieza el conflicto. Y él empieza, pucha, pero es que mi mamá mantiene a toda mi familia, y empieza todo ese conflicto de que, pucha, es que mi mamá, yo iba con ella, la acompañaba siempre al supermercado y ahora me está llamando porque no tiene Uber y no sabe ocuparlo, y es como, ya, claro, suficiente. Y tienes que dejar que el pelotudo, porque el pelotudo va, ¿cachai? El pelotudo no se queda contigo en la playa en ese tiempo que tú tenías con él íntimo, en el cual se conecta la relación. Tal vez. Entonces, ¿qué pasa? Que el límite ahí se traspasó, y cómo le haces entender al weón que realmente, pareja, amor, que realmente se está sobrepasando ese límite, porque para él es como, me voy a poner en la posición de él, en el cual él dice, es que es mi mamá, ¿por qué te estás metiendo con mi mamá? Claro. Yo no me meto con tu familia. Exacto. Y es como, obvio, porque yo no dejo que mi familia se meta, pero tú dejas que tu familia se meta. O sea, no lo dejas, no es literal el sentido, pero sí es una manera indirecta, ¿viste? Sí. Está tan acostumbrado a ver al hijo como la figura proveedora que la mamá abusa de esa confianza, pero obviamente es un proceso inconsciente, son patrones, son cosas que realmente uno no va manejando y siendo consciente en el camino, así, estoy pidiéndole a mi hijo esta estupidez, no, claro. Están acostumbradas, es una costumbre, claro. Son tradiciones, son cosas históricas que se replican en nuestra intimidad. Entonces yo siento que ahí está el problema, cuando de repente estás en una cosa tan cotidiana y se te empieza a acumular y se te vuelve una pelota, ¿cachai? No, sí, heavy el tema. Me tocó. Me toma. Sí, yo también tengo experiencias cercanas de personas que le ha sucedido así, que han tenido conflictos con sus parejas por motivo de la necesidad que presenta su madre, que no rehizo su vida y tiene esta necesidad de cubrir de un hombre. Porque al final, hay que decirlo, somos seres humanos que necesitan de compañía, de apoyo mutuo, y hay ciertos roles que hay que jugar. ¿Y qué pasa cuando la madre no rehace su vida? Claro. Pasa mucho, y lamentablemente el hombre no es consciente de que cuando uno ya tiene una relación seria, de hecho cito la Biblia, dejarás padre y madre y se unirán y serán una sola carne. Puede que haya variado algunas de las palabras, pero esa es la idea. Claro. Cuando uno entiende eso, es realmente más fácil entender que hay un motivo. En el caso mío, por ejemplo, yo estoy casada y cuando me casé, mi papá me dijo, usted ahora se preocupa de su esposo, hija, no se preocupe de nada más, usted ahora está casada, usted con su esposo. Y era bacán porque él también podría estarme llamando, estarme pidiendo, hija, ayúdame, hija. Y no, de verdad que mis padres no me demandan en absoluto, son súper independientes, mi mamá también. Obviamente yo si puedo ayudarlos, los voy a ayudar, pero no es que ellos me demanden como presente. Quizás con las mujeres no pasa tanto eso de que
que la mamá, puede que haya casos, Hay casos. sí. Ahora, ¿qué pasa cuando la situación es evidente? Ponte tú, la mamá tiene algún tipo de impedimento o condición que no puede ser independiente y aún así tu pareja tiene que hacerse cargo. O sea, claro, O sea, cuando hay una enfermedad, fuerza ahí para hay esa que... persona igual. Claro, ahí ya se entiende, pero pasa muchas veces que las madres no tienen una condición. Claro, y hablando, como también citándonos desde esa Exacto. posición, como qué pasa cuando las madres sí tienen todas las condiciones para ser independientes, pero sí siguen demandando. Pero no se esfuerzan en adaptarse tampoco a que su hijo ya no es... O sea, yo siento que cuando uno tiene hijos o hijas, tiene que entender que son prestados hasta cierta edad y después ese hijo o hija va tomando sus decisiones y haciendo su vida, pero uno no puede pretender que el hijo o hija esté contigo para toda la vida. Si él o ella lo decide así, perfecto, pero... ¿Y qué harías tú, amiga, si en un momento tu mamá te empieza a llamar harto? Así como, hija, estoy afligida, hija, aquí, por favor ven a Conce, y de repente tu pareja te dice, no, por favor, no vayas. En el caso mío es muy particular porque si mi mamá hiciera algo así sería porque realmente lo necesita, porque mi mamá es como la mujer más independiente que he visto en mi existencia. Es súper como power, así, es como muy... Pero si fuese así, pero mi esposo es difícil, yo creo, dilucidar cuando es la necesidad, cuando es una situación que podrían hacer por sí solas. Es que depende, Ay, porque en el caso mío, como mi mamá es súper independiente, si ella lo hiciera sería como, ya, realmente me necesita, es un caso excepcional, y mi esposo me diría, anda, obvio, ayuda a tu mamá, y Corre. si no lo haces, o sea, ¿por qué no? Pero si fuese distinto, que es una madre demandante, dependiente, ahí ya uno tiene que poner sus límites. Si no, no funcionamos y siempre va a haber gente que no va a ser consciente de cómo puede afectar a tu propia vida personal sus demandas. Sí, pero bueno, eso era el tema que nosotros queríamos tratar un poco hoy. Sí. Yo no sé si que ustedes piensan, quizás deben pensar todo lo contrario, que está bien. Yo entiendo, esto no es un tema para decir a ustedes los que tienen que hacer, sino que es una situación que ha representado en experiencias de nuestras vidas. Claro. Pero para mí personalmente hay veces que es muy molesto. Es un desgaste emocional hacerle entender a tu pareja que hay límites. Claro. O sea, que no se puede pasar cierta intimidad de tu propia relación por este cierto vínculo incondicional que se crea entre madre e hijo. Tratar esa situación y hacerlo entender a la pareja es complejo. Es muy difícil. ¿Cómo se abarca? ¿Cómo se abarca? Y ahí es cuando entra obviamente toda la psicología y todo lo que es la terapia. Pero yo entiendo que es también un trabajo personal también, pues, tanto como de la madre como del hijo, y al final como que todo es... Porque también quizás la pareja puede tener, no sé, cierta demanda también emocional. ¿Cachai? Claro, dependencia también con su madre. ¿Y cómo se lo planteas? Porque como mencionamos, nosotros estamos hablando de la sociedad chilena, y en Chile se da mucho que existe esta sobrecarga de responsabilidad en el hombre, en el primogénito. Puede ser el primogénito o en el hombre de la familia también. Claro. Y también puede ser desde el otro lado. Puede ser que desde el hombre siempre se sienta que su pareja demanda, o su madre, o quien sea, demanda mucho de su propia pareja, porque a veces son los hijos los que se llevan la carga. Pero ¿qué pasa con las hermanas mayores? De repente las hermanas mayores se llevan toda la mochila de la responsabilidad de todo, entonces, o de los hermanos mayores, entonces esto puede ser transversal también. Si el problema es cuando te haces cargo como de toda la familia, cuando no es tu rol, tú decides ser pareja, le vas a dar prioridad, ¿cierto?, a ser pareja, y ya cuando pasas, ¿cierto?, a vivir, a casarte, como tú dices lo de la Biblia, eliges que ese sea tu rol prioritario. Se supone, porque si no, no puedes, el que mucho abarca poco aprieta, y siempre hay uno en la familia que toma este rol de cuidador. Puede ser una mujer o un hombre. Sería bueno también que los hermanos, si no son hijos únicos, que los hermanos, que si se dan cuenta que en su casa hay una persona que es el que se tiene que tomar toda la responsabilidad, que sean conscientes y que también aporten, se preocupen más, que no sean tan egoístas, porque pasa mucho que solamente un hijo o una hija es la que le da este soporte a este padre o madre que es de repente un poco más sensible o más dependiente y no se dan cuenta, dicen, es que ellos se llevan bien. Quizás él lo hace o ella lo hace porque
ve que si no va a estar sola o solo. Claro, el sí, padre, el o tema madre. es eso también, no es como que un llamado, abandona a tu padre, Claro. abandona a tu familia y ándate a la punta Sí, del cerro. déjala abandonar, Yo no no. creo que ese sea el mensaje es distribuir las responsabilidades Sí. como corresponde en cada rol. Sí. Yo creo que igual somos una sociedad en que los roles a veces Se targiversan se demasiado. tergiversan demasiado, claro, a veces madre es hermana mayor, a veces hija es madre, Sí. a veces hijo es padre, entonces ahí es cuando de repente es un llamado a pensar qué rol soy yo en esta familia y hasta qué punto llegan mis límites, Claro. y a mi pareja evidentemente verla si se está muy afligida diciéndome por favor, como que dale prioridad, no es porque te esté alegando protagonismo, te Claro. está diciendo me siento desplazada, siendo que estoy en una relación, Sí. y no apoyándote a ti en tu rol como padre e hijo. Entonces, yo siento que ese es el llamado. Yo no pienso que es el llamado a como deshazte de tu rol. No, jamás, jamás. Yo creo que el llamado está a repensar hasta qué punto tenemos que hacernos cargo de las responsabilidades de nuestra familia, que es nuestro rol incondicional. Sí, y respetar un poco la estructura, porque de esa forma se construyen relaciones más sanas. Si de repente te pasa que tu madre o tu padre tienden a ti a hablarte de sus propios problemas, hasta cierto punto uno puede escuchar, pero uno como hija o hijo no puede asumir toda la carga, porque ya lamentablemente uno no puede asumir otros roles, porque también te afecta, te termina afectando, porque uno tampoco no puede manejar todo, no somos Dios para abarcar todo y solucionar todo. Primero nuestra vida, y cuando uno ya escoge una pareja, ser consciente de que vas a tener que dejar de lado un poco a tu mamá, un poco a tus hermanos, porque Claro. también pasa que, en el caso de los hermanos, algo similar, te llaman, es que mi hermano me está llamando, y salís corriendo y dejáis a tu esposa botada con el almuerzo, no sé, un ejemplo. Y puede pasar con otros familiares que no necesariamente sean el padre o madre. O la mamá, claro, puede ser tío, tía, que al final a veces pasa y un hombre, una mujer se hace cargo no solo de su mamá, su papá, sino que también de sus tíos, de sus tías, de sus primos. De sus hermanos, Y es como, chicos. ya basta. Claro. Y se acostumbran a eso y empiezan a sentir como que su valoración va en parte de solucionar los problemas de toda Exacto. la familia. Y es como, oh, basta, por favor. Pero bueno, eso también es un principio, a veces es una elección también. O a veces no hay elección También. y de chico te tocó hacerte cargo porque vivías en una familia disfuncional, que es el mayor de los casos, y más conciencia también para los padres de no faltar a sus roles, o sea, sean conscientes que cuando tienen hijos no desplacen sus roles, no cometan el error de estarle contando a sus hijos, sobre todo si son chicos, menores de edad, adolescentes, sus propios problemas, porque ellos no están capacitados para ayudarlo. Contraten un psicólogo, hablen con ellos, busquen ayuda, pero no usen a sus propios hijos de psicólogo. No es necesario que ellos se lleven esa carga. Y eso, lo dejamos, bueno, si les gustó, ustedes saben, y si no, Suscríbanse a la campanita. Bye. besos. Adiós.